Llegó el bear market a Bitcoin. Hoy te voy a dar data seria y vamos a internarnos en las señales apocalípticas que hacen que los analistas hoy se dividan entre los que defienden desde una postura técnica, desde las gráficas y los ciclos económicos y de Bitcoin, su posición de que hicimos efectivamente un techo en octubre y estamos entrando en un bear market, y quienes se decantan por el análisis fundamental y que plantean que nos encontramos pues en una corrección sana del mercado. Por supuesto, sabrás de qué lado me encuentro, pero sustentado en datos y no en un título o una imagen para atraer likes o suscriptores como lo hacen muchos ahí afuera. Aquí somos pocos, pero estudiosos, y nos gusta ver más allá de lo que nos muestra el panorama. Dale like, suscríbete al canal y por favor dale like, que nos ayuda mucho para que te llegue todo el contenido y lo repliques a los demás, que con mucho trabajo y estudio hacemos en este canal. Y quédate hasta el final porque este video viene cargado de información importante para entender cómo funciona el código de este Ponzi que llaman dinero. Las reservas bancarias en la Fed son el dinero que los bancos comerciales mantienen depositado en la Reserva Federal. La Reserva Federal es el banco de los bancos. Es el componente más líquido de la banca, utilizado para compensar, por supuesto, los pagos interbancarios y cumplir los requerimientos legales y facilitar la operativa diaria del sistema financiero. Es gasolina en el sistema. Actualmente encontramos en ese balance que te estoy mostrando 2.88 billones de dólares. Trillions en el sistema americano, en el anglosajón. 33.613 millones más que la semana pasada. Pero, y ojo con esto, 398.242 millones menos que el año anterior. Ese dato intrasemanal normalmente suele ser ruido, porque lo importante es la variación anual. Y claramente vemos cómo se han drenado alrededor de 398.000 millones de dólares. ¿Pero por qué cae? Varios son los motivos. Primero, el ajuste del balance de la Fed o la llamada Quantitative Tightening o QT. Segundo, el incremento del saldo del tesoro en su cuenta general, el General Account o GTA. Y esto drena las reservas porque los pagos del tesoro absorben dólares desde los bancos hacia el gobierno. Así que, pues Scott Bessent, está drenando dinero de la banca comercial y la está enviando, por supuesto, a engrosar su balance en la cuenta de la Fed, la cuenta que tiene el tesoro con la Fed. Algo, por supuesto, muy acorde a su política de austeridad, aquella a la que se refiere en marzo del 2025 o abril del 2025. Y tercero, la reducción en las operaciones repo y reversos de repo, es decir, una menor demanda del uso de facilidades de acceso a la liquidez por parte del mercado, lo que también implica menos reservas disponibles. La menor cantidad de reservas implica, por defecto, menor capacidad para prestar y financiar operaciones bancarias. Entonces, en el repo vemos un cambio anual de 1.359 millones. Esto significa que apenas hay repos activos, o prácticamente cero frente a lo habitual, en un periodo de estrés o expansión. El cambio semanal es de 359 millones. El saldo de repos es casi nulo porque según esa gráfica, ese informe que es el H41, la línea de Repurchase Agreements muestra solo 1.364 millones de dólares para la semana del 19 de noviembre de este año y solo 6 millones en el balance al cierre del miércoles. En periodos normales de expansión o crisis, este saldo puede llegar a cientos de miles de millones. El valor actual, por supuesto, es extremadamente bajo si lo comparamos con los niveles históricos, por ejemplo, el del 2020, en aquel simulacro.
que llegó a superar los 400.000 millones de dólares. Indica que la Fed casi no está haciendo operaciones repo activas, es decir, está inyectando muy poca liquidez directa al sistema bancario, y eso es el reflejo de la política monetaria contractiva que supone una QT. Los reverse repo han aumentado, contrario a lo que pasan con los repo. Y esto significa que los bancos entregan su efectivo a la Fed, lo estacionan ahí en su cuenta en el Banco Central, y ese dinero estacionado pues queda por fuera de circulación operativa. Entonces, por un lado, el repo es casi nulo, o sea que la Fed no entrega liquidez a los bancos. Porque, a ver, ¿de qué va el repo más o menos? Para que lo entendamos. La operación repo entre Banco Central, en este caso la Fed, y banca comercial, pues se resume a los bonos del tesoro. Yo tengo bonos, la banca comercial tiene bonos del tesoro y va al Banco Central, a la Fed, y le dice, bueno, mira, te voy a entregar este bono del tesoro en garantía, entrégame dinero en efectivo. Esa es una operación repo, con la promesa de repagar eso, de entregarle de vuelta el dinero a la Fed y él devolver el título del bono que entregó el banco. Eso es un repo y eso inyecta liquidez en la economía. Y el reverse repo implica una operación en la que los bancos simplemente toman el efectivo que tienen y lo desplazan a su cuenta dentro de la Fed, retirando la liquidez circulante que hay en el momento. Entonces, ese repo que es casi nulo, es decir, que la Fed no está entregando la liquidez a los bancos y ellos, por supuesto, tienen sus bonos en las manos porque no lo están utilizando como colateral. Y por otro lado, que los bancos estén enviando el efectivo, estacionándolo en la cuenta de la Fed, implica pues una tormenta perfecta para drenar la liquidez. Ahora, las reservas bancarias en 2023 eran alrededor de 3.3 billones de dólares, trillones, para que hablemos en términos americanos. Y hoy nos encontramos por el orden de 2.9 trillones, una caída de 400.000 millones de dólares. Y en esto tiene que ver mucho Bessent, pues el Tesoro es quien principalmente ha drenado liquidez en este último año. Y ya lo vamos a ver, casi un trillón. Esto pues se ve complicado, pero el tema es que está sucediendo desde junio del 2022, cuando la Fed inició la QT y lo que llevó al mercado en ese momento a una fase bajista, a un invierno cripto o a un bear market. Esta es la variación de la TGA, es decir, de la cuenta del tesoro en la Fed, la que ven en pantalla. El saldo sube de 762.7 mil millones de dólares a 900.8 mil millones de dólares, es decir, casi un trillón de dólares americanos. Esto representa un 18% anual de incremento. Esta subida refleja un drenaje adicional a la liquidez, más dinero retirado del circuito bancario y almacenado por el Tesoro en la Fed. Es decir, que Bessent está recaudando más de lo que se está gastando. El Tesoro contrajo el gasto y acumula, por supuesto, lo que acabo de decirte, casi un trillón de dólares en su cuenta. Todo ese ingreso que tiene el Tesoro no lo está gastando, está guardando parte. Y esto se agrava con esos casi 40 días que tuvimos de cierre del gobierno. Hoy se encuentra abierto, hace apenas unos días. Fueron 40 días en los que el gobierno no gastó un solo centavo. Claro, esto tiene que subsanarse en un futuro no muy lejano. Debe comenzar a subsanarse cuanto antes. Ahora, esto es lo que Bessent buscaba. Miremos qué decía Scott Bessent respecto a la política de austeridad que debía tomar el Tesoro. Recordemos que Bessent, que es el secretario del Tesoro, anunció en abril su política fiscal austera y adelantó que pretendía incrementar el saldo de la Treasury General Account, la TGA, la cuenta del Tesoro en la Fed. Si vienes siguiendo el canal, verás un par de videos donde hablamos de ello y las implicaciones que tendría para el mercado y esa batalla Bessent versus Powell. Bien, analistas y expertos hablaban en ese momento que el objetivo de Bessent era subir el saldo de la TGA en torno a los, adivina cuánto, 900.000 y 1 millón o 1 trillón de dólares más bien. ¿Y dónde estamos? Llegamos ahí. Así que, pues, con todo esto hemos tenido un bull run en Bitcoin y los índices en este 2025, en el 2024. O sea, llevamos 2 años de bull run en Bitcoin y en índices.
en medio de una QT que comenzó en 2022. Y cuando el Tesoro decide frenar fuertemente la liquidez, es decir, a partir de abril de este año, aumentando la TGA, pues entramos no en un bear market, sino que iniciamos una fase que nos mantuvo en niveles de precios entre los 100.000 y los 120.000 dólares, moviéndonos allí. Conveniente para nosotros, ¿no? Porque pues, estamos en un momento difícil para la liquidez global. Pero ojo, esto sucedió con Bitcoin y con los índices. Sin embargo, el bear market, pues sí llegó. Y solo hace falta irnos a mirar tres cositas. Tres nomás. En primer lugar, el oro. Porque siendo este el refugio de valor por excelencia, vemos cómo hace máximo tras máximo en lo que va de este año, sugiriendo, por supuesto, que los inversores están desapalancando posiciones en activos de riesgo y llevándolos a una reserva como método de protección. En segundo lugar, las altcoins. Desangradas, acribilladas, sacrificadas. Sí, las altcoins, esas monedas basuras, esos 35 millones de tokens, de los cuales el 99% es basura, me da pena por el 1%, pero pues así va la cosa. Las altcoins han perdido entre un 75 y un 95% de su precio y el dinero en el sector de las alts parece que se está esfumando. La ansiada alt season no llegó, no llega. Y sus niveles de precios hoy se ubican en niveles de precios de 2022, en donde teníamos un frío invierno cripto. Y tercero, pues las empresas de tesorería de Bitcoin. Y por supuesto los ETFs, las herramientas. Strategy y Metaplanet, por mencionar los más importantes, que han caído entre un 50 y un 70%. Eso es un bear market. Ahí está el bear market. Y Bitcoin. Una corrección que ayer tocaba los 35.9, 35.89%. Bueno, devuélvete a la gráfica. Dime cuántas veces has tenido correcciones de esas en medio de este ciclo alcista. Lo que llaman este ciclo alcista. No, después del 2023. Para que seamos claros, después de que tocamos fondo en los 16.000. Y vas a encontrar caídas de ese tipo durante todo este recorrido. Hasta ahora es el 35-36%, sana y normal en un mercado alcista. Quienes llevamos varios ciclos aquí, en este mercado, sabemos que el ciclo se rompió. Porque la pregunta es esta, una de las preguntas además. ¿Cuándo habíamos tenido un bear market antes de 1040 días después del halving? ¿Cuándo habíamos llegado a un bear market a comienzos, casi a comienzos del segundo año después del halving de Bitcoin? Es decir, 2025 en nuestro caso. Porque las altcoins se están desangrando literalmente desde el principio de año. Desangrando. Bajos, más bajos, más bajos, más bajos, más bajos. Están en ATL. All time lows. ¿Cómo podemos explicar que Bitcoin comienza un bear market que supone una corrección entre el 70 y 80% cuando estamos en la parte más oscura de la política contractiva por parte de la Fed y el drenaje de liquidez por parte del Tesoro? Cuando la Fed comienza a bajar tipos y está preparándose para expandir sus balances. Una QE está cerca. Y Powell lo puso sobre la mesa hace un mes. Dijo, estamos listos y preparados para cuando tengamos que tomar la determinación. Pull the trigger. Pero, aunque te estoy mostrando algo que sustenta mi teoría de que aquí no puede haber el comienzo de un mercado bajista, al menos no de forma orgánica, aunque sí de forma manipulada, esto no explica las caídas que traemos. Bien, ya sabemos entonces que la Fed y el Tesoro están drenando la liquidez. Y sin embargo, la M2 crece y crece porque China inyecta dinero a más no poder. Y por otras razoncitas que ya las vas a ver. Aquí hay un par de cositas que me inquietan y quizás expliquen lo que esté pasando. ¿Recuerdan las operaciones repo entre la Fed y los bancos? Bueno,
Los fondos de gestión tienen una operación similar. Bueno, también se llaman repos. Un poco más siniestra, pues hace que el mercado se vea muy líquido. Vamos a suponerlo así, te voy a poner este ejemplo. Vas a imaginar que le pides prestado $100,000 a María y ella te los presta a una tasa del 1.5%. Tú tomas los $100,000 de María y se los prestas a Bob, que necesita liquidez urgente. Y pues Bob dice estar dispuesto a pagarte una tasa del 3.5%. Cuando cierras la operación, es decir, Bob te paga y tú le pagas a María, te habrás ganado el 2.5%, es decir, $2.500. Eso se conoce como arbitraje en el mercado financiero. ¿Cuánto dinero invertiste? Nada. Las rentabilidades son muchas, quizás no, pero si esta operación la haces 100 veces, entonces ya comienzas a ver un porcentaje de utilidad bastante interesante. Bien, las grandes gestoras realizan este tipo de operaciones. Van al banco y piden un dinero que necesitan y lo hacen como una operación repo overnight. Y ya te voy a explicar qué significa. El banco les entrega el dinero cobrándoles una pequeña tasa. 1.5% supongamos, para el ejemplo. Los fondos toman ese dinero y compran digamos, un ETF, un instrumento sobre cualquier cosa, puede ser oro, lo que quieras. Y eso lo compran en una posición spot, es decir, toman posición del activo, del ETF. Simultáneamente abren una posición en corto, pero en un instrumento derivado del mismo ETF. Es decir, utilizando un derivado. Puede ser futuros perpetuos, por decir algo. Y esto hace que generen una cobertura en el riesgo de la fluctuación en el precio para su inversión. La inversión fue comprar, o sea, ir en largo en el instrumento ETF. Y la cobertura es una posición en un instrumento derivado del ETF en corto. Esto se conoce como el hedge. Por supuesto, cuanto mayor sea el apalancamiento de ese corto, menor será el capital que tendrán que utilizar para generar la cobertura, pero también mayor es el riesgo de liquidación. Así que la clave está en lograr una mayor eficiencia del capital sin extremar el riesgo. Esta inversión es usualmente de un día, pues al cierre del mercado el fondo retorna el dinero al banco y al día siguiente repiten la dosis. Por eso se llama repo overnight. No sé si has visto a veces que el mercado cuando abre en la mañana, Wall Street a las 9:30 de la mañana, pega unas caídas y luego se recupera y al final del día cierra en positivo. Bueno, esas caídas muchas veces están incentivadas por esas operaciones repos que entran con la apertura del mercado. Ahora, ¿qué gana el banco? Solamente el porcentaje de arbitraje, es decir, la diferencia entre su operación y la tasa cobrada por el banco. ¿Y cómo se da eso? Si el ETF baja, la posición larga en el ETF pierde valor, pero la posición corta en el futuro perpetuo gana valor, compensando la pérdida. Y si el ETF sube, la posición en el ETF gana valor, la que está en largo, y la posición en corta en el derivado, en el futuro, pierde valor, también compensando. En teoría, la pérdida y la ganancia se compensan para mantener la exposición neta del fondo relativamente neutral. Esto es el hedge. El objetivo, pues, es minimizar el riesgo de precio para que la operación se enfoque en capturar la diferencia entre costos y beneficios financieros y no en la fluctuación del mercado. Ellos no van a ir a hacerse millonarios porque bajó o subió, sino que van tras la diferencia entre el costo y el beneficio financiero. Con esa pequeña ganancia pagan la tasa del banco y aseguran pues unas utilidades que no son muy grandes, pero que si las pones en 100,000 operaciones, pues ya verás cómo ganan dinero a dos manos. Ahora, esto naturalmente produce una liquidez aparente. El mercado parece muy líquido porque estas operaciones de financiamiento y cobertura se hacen diariamente y en altos volúmenes y por supuesto puede inflar artificialmente algunas métricas del mercado como cuáles, sí, como la M2.
o los indicadores de volumen de activos bajo gestión. En este caso, en el caso nuestro de Bitcoin, podemos ver cómo el volumen sube, se incrementa, sin que realmente haya un flujo neto real de capital económico. Es decir, que podríamos estar viendo una M2 en crecimiento que no refleja la realidad de esa masa monetaria mundial. Y tal vez parte del alza de los mercados sean en parte aire que comienza a irse, pues esas operaciones repo registran una caída de alrededor de 90.000 millones de dólares en los últimos 3 días. Ahí está la gráfica. Es decir, desde el 17 de noviembre. Y eso pone presión a la baja en activos e índices como el caso del Nasdaq. Y Bitcoin está estrechamente ligado al comportamiento del Nasdaq, que es el índice tecnológico. ¿Por qué te traigo esto de los repos? Con la entrada de BlackRock, Fidelity y los demás fondos de inversión en Bitcoin y la aprobación de los ETFs al contado sobre Bitcoin, pues se abrió la puerta también a ese sistema repo sobre Bitcoin. Y muchos hoy lloran porque el flujo de salidas de los ETF es grande y BlackRock está vendiendo. BlackRock está vendiendo. Pues en realidad es que tenemos una caída fuerte en las operaciones repo y ahí está el reflejo de esto en Bitcoin. A esto, pues debemos sumarle el problemita en Japón. Y estos ya aparecen los 4 jinetes del apocalipsis del ciclo de Bitcoin. Powell, Besant, los repo y los nipones. Japón, tradicionalmente uno de los grandes referentes financieros mundiales, atraviesa un momento especialmente delicado. Digamos una combinación de una deuda pública de proporciones abrumantes y una presión demográfica creciente que coloca a la economía nipona en una situación bastante frágil, con implicaciones para los mercados internacionales, incluidos, por supuesto, Wall Street, que siguen de cerca cualquier señal de tensión o giro en la política económica en Tokio. Japón es uno de los grandes acreedores del Tesoro americano, pues es un comprador furtivo de deuda americana. Su bono se ha disparado a niveles astronómicos en los últimos días, ahí lo ves en el gráfico, igual que en el Unwind del Carry Trade, por allá en marzo del 2025. Y si ves el gráfico de Bitcoin, eso supuso una caída de adivinen cuánto. No me lo van a creer. Del 33.68%. Algo similar al 36% de ahora, ¿no? Dicen por ahí que la historia no se repite, pero rima. Bien, los nipones están deshaciéndose de sus bonos americanos, lo que obliga al Tesoro de los Estados Unidos a recomprar la deuda y por tanto drena aún más liquidez del sistema financiero norteamericano, profundizando el problema de falta de liquidez. Es que tienen que usar efectivo para comprarle los bonos a los nipones. Además de que ya están guardando parte de ese dinero en su cuenta en la Fed. Es decir, aquí tenemos una drenada de liquidez absurdamente grande. Y Bitcoin ha caído el 36%. Entonces, se va a ir a cero, porque es que a Bitcoin lo han matado no sé cuántas veces. Si a mí me dieran $1.000 por cada vez que han matado a Bitcoin, sería millonario. Pero se va a ir a cero otra vez. Se va a ir a cero otra vez. ¿Entiendes todo lo que te estoy mencionando? Esta combinación de efectos que básicamente, como te lo acabo de decir, son los 4 jinetes del apocalipsis del ciclo de cualquier sistema financiero, económico o Bitcoin. Y Bitcoin tan solo ha corregido el 36%. Ahí está. Mira la gráfica de nuevo. Es que ya hemos tenido esas correcciones. ¿Se han roto soportes? Por supuesto. ¿Importantes? Sí, yo no voy a decir que no. Pero todavía no hemos roto ese soporte fundamental que nos dice que nos vamos a un mercado bajista desde lo técnico, aunque desde lo técnico se ve mal. Y ahí está, mira, la gráfica está con los halvings señalados y parece calcado. El precio está haciendo lo que hizo en el último fin de ciclo y comienza casi que con una precisión cronométrica un bear market en el mismo momento. Entonces, aparentemente, desde lo técnico, sí, nos fuimos a bear market. Pero cuando todo parece irse al fin, es decir, a la mierda, dije,
tocaba porque no lo había dicho en este video, pues cabe aquella frase célebre de uno de los programas de humor más famosos en los 70 en Latinoamérica. Oh, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Y no, no será el Chapulín Colorado. La Fed tendrá que entrar a rescatar los mercados inyectando liquidez, pues los inversionistas ya están mirando a Powell a ver qué va a hacer. He aquí el impulso que pues, este hombre necesita y para el cual se ha preparado el último mes, dice haberse preparado el último mes. Aunque por ahora, y en medio de esta tendencia bajista que Bitcoin ha tomado, seguramente veremos más caídas, ¿o no? No, Powell es lento, muy lento. Pero como buen Bitcoiner ya sabrás que son estos los momentos que generan mayores oportunidades para crear riqueza generacional. Así que no te obsesiones por esperar o buscar el fondo del mercado para comenzar a comprar. Simplemente compra la sangre. Y aquí pues debo de hacer el disclaimer. Recuerda que nada de lo que se diga en este video puede ser tomado como consejo de inversión. Yo no soy tu analista financiero. Si necesitas uno, búscalo. Así que si me equivoco y lo que vemos es el comienzo de un bear market, manipulado por supuesto, porque no tendría pinta de ser un bear market, estamos al final del túnel, digamos, porque esta devaluación y el hundimiento de este sistema no lo para nadie, nada ni nadie. Pues hoy estamos en el 50% de su desarrollo en términos de precio. Ya caímos el 36% y un bear market es de alrededor del 75%. Así que hoy estamos en el desarrollo del 50% en cuanto a precio del bear market. Bien, no ha dolido tanto al final de cuentas, ¿o sí? Pero no en tiempo. En tiempo usualmente dura un año. Así que esta es una buena zona para comenzar a hacer un DCA responsable. Mira que te lo estoy diciendo. Y si no me equivoco, y el Powell Ranger, y ojo, ese no es un término mío, lo acuño a un muy buen, o un gran youtuber, analista de Bitcoin, el señor Bataglia, a quien sigo. David, si estás viendo este video, me excusas que haya utilizado tu término, pero tenía que hacerlo. Pues el video daba para él y tómalo como una deferencia ante tu material que es bastante bueno. Pero bueno, repito, si no me equivoco, y Powell Ranger, gracias David, llega para salvar el día, pues este habrá sido una oportunidad de oro para comprar Bitcoin por debajo de $100,000, que quizás no lo vuelvas a ver tan fácil. It's your call. Pero al menos después de este video tendrás más argumentos desde la data para no ir creyendo en cuanto humo quieren venderte por ahí. Y hoy el análisis de Bitcoin no puede limitarse solamente a una mera ciclicidad. Más aún cuando ningún indicador on-chain muestra signos de fin de ciclo. Piénsalo. Si quieres ser parte del grupo que realmente entiende los fundamentos y no se deja llevar por el humo, únete a mi Bitcoin Mastery. Ahí está al lado. El próximo grupo arranca en diciembre y está enfocado hacia quienes buscan hacer las cosas bien, desde la base técnica y educarse, formarse. En la descripción del video encontrarás información acerca del curso. Esa formación está especializada o está construida en torno a Bitcoin. La compra P2P sin KYC, la custodia seria y de forma responsable, la construcción de tu propio nodo, por ejemplo. Entramos a madrigueras más adelantadas y mucho después como las de la minería y constantemente estamos construyendo más y más y más contenido dentro de cada madriguera. El estudio del white paper, por ejemplo, el estudio del dinero y de todas estas variables que te traigo en este video, la explicación de por qué el dinero está roto. Estas caídas al final dejan muchas pérdidas, mucha gente perdiendo dinero, pero suponen el fin de la temporada de venta de cursitos de trading y el comienzo de la temporada de alistamiento de nuevos bitcoiners.
pues después de la frustración de haber hecho las cosas mal, muchos se pasan a este lado queriendo aprender y hacer las cosas bien. Y ahí es donde nacemos los Bitcoin Maxi. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Me excusan los días que pasé sin video, pero empecé un grupo en el Bitcoin Mastery hace 2 semanas y me tienen trabajando a babor. Y pues por ahora en este canal que es pequeño, soy solamente yo. Así que excusas, trataré de montar más contenido más seguido, pero cuando no pueda, traeré contenido de calidad. Y vamos, pues el miedo se compra.